Pocos líderes latinoamericanos han impactado tanto en América Latina como el venezolano Hugo Chávez, y su accionar ha marcado a la región desde que llegó al Palacio de Miraflores. Pero, ¿qué herencia deja el fallecido líder bolivariano? ¿Qué piensan los jóvenes de América Latina? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. En la conducción me acompaña hoy mi colega Omaira Morales y mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres. Gonzalo, mil gracias. Y antes de presentar a nuestros invitados, creo que es importante explicarle a los televidentes la importancia de este conversatorio. Se han hecho muchas investigaciones, muchos análisis luego de la muerte del presidente Chávez, pero hoy tenemos un conversatorio particular. Es un grupo de jóvenes que se ha destacado en el escenario de la investigación en universidades muy reconocidas de nuestro país. Algunos ya han participado en el escenario de la política binacional, pero ellos hoy tienen una construcción completamente diferente a otras generaciones. No están permeados de la visión de alguna manera viciada de la Guerra Fría. Ellos tienen una construcción particular y es precisamente esa la que queremos compartir con ustedes hoy en este conversatorio. Vamos a conocerlos. En primera instancia está con nosotros María Isabel Loaiza, joven investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. También está con nosotros Roberto Cajamarca, consultor y ex consejero de la Embajada de Colombia en Venezuela. Ronald Rodríguez, politólogo, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad El Rosario. Gustavo Eduardo Arrieta Montiel, él es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Y finalmente nos acompaña Francisco José Corredor, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional y miembro del Movimiento Bolivariano de Colombia. Mil gracias a todos por acompañarnos. Gracias también de mi parte. Gracias por la invitación. María Isabel, ¿cuál es el legado político que deja el presidente Hugo Chávez a los latinoamericanos? Bueno, el legado político que deja el presidente comandante radica más que todo en las políticas sociales. El legado social y la importancia que él le da a la política social es un legado que ha trascendido, que no se había tenido en cuenta por muchos presidentes antes. Pone la política social ante muchas otras políticas, eso no se había hecho. Y bueno, presta mucha atención a toda la parte tanto de la salud como de la educación, toda la asistencia para las vías, es una política impresionante. Entonces yo creo que el legado radica más que todo en su política social, en la importancia que le da la política social. Roberto, ¿qué es lo que llama tanto la atención para los jóvenes del legado del presidente Chávez? ¿Qué es lo que les seduce? ¿Cuál es ese sector positivo pero también negativo que de alguna manera los centra y los concentra en la filosofía de Chávez? La relación de Chávez con la juventud ha sido, digamos, muy paradójica, en particular con la juventud venezolana y de alguna manera con la juventud latinoamericana. Por un lado, Chávez representa este modelo o este abanderado del surgimiento de la izquierda latinoamericana que por primera vez puede acceder al poder en varios países de la región por la vía de las urnas. Pero por otro lado también hay que reconocer que una gran parte o un componente muy significativo del movimiento opositor venezolano estuvo conformado y está conformado por los jóvenes de las universidades venezolanas, y su relación de alguna manera con esa juventud ha sido ambivalente. Francisco José, ¿en qué se diferencia desde tu punto de vista Chávez de otros políticos latinoamericanos contemporáneos? Es un hombre que no solo ha marcado una diferencia con los políticos de su país, sino que también con otros líderes latinoamericanos. Sí, evidentemente, una forma de gobernar, un lenguaje político completamente distinto, ¿sí?, al que establece un poco esta lógica representativa, porque vemos en el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, una persona que le hablaba directamente al pueblo, ¿sí?, que no tenía ningunos ademanes en su discurso, un estilo de gobernar muy abierto, muy amplio, muy consultivo con los distintos sectores que forman el país y a nivel latinoamericano. Entonces, la diferencia que nosotros podemos tener es en el tono político
que el presidente utilizó en sus alocuciones, en el lenguaje, ¿sí?, muy distinto, de que ya no se hablaba tanto del individualismo, sino miremos un poco lo colectivo, lo solidario, la solidaridad de los pueblos y los cambios estructurales a los que se enfrenta la sociedad. Pero ¿qué lo hizo un líder tan querido, tan popular generador de tantas pasiones, ¿no? Exacto, en Venezuela por una parte. La dignificación. Hay que reconocer que había un gran sector de la población venezolana, el más vulnerable, que estuvo excluida política, social y económicamente de todo el sistema venezolano. Y Venezuela es un país con una renta petrolera realmente impresionante, y durante todo lo que se llamó la Cuarta República, estos sectores no veían llegar para su provecho y para su bienestar lo que les correspondía de esta renta. Con Chávez efectivamente empezaron a tener mejoría en su bienestar, empezaron a tener todas estas misiones sociales que hoy en Venezuela son absolutamente indiscutidas. Hoy es imposible pensar en Venezuela en una alternativa realista de un gobierno que no mantenga las misiones sociales que el presidente Chávez había diseñado. Chávez entendió entonces que tenía que ligar su proyecto político al petróleo y a través del petróleo llevar adelante los planes sociales de los cuales tú nos hablabas recientemente. Sí, y a través de esos recursos que obtenía por el petróleo, pagar, por decirlo así, y obtener ese gasto para los programas sociales y tener así la conexión directa con la gente. La gente se siente representada en Chávez, ¿por qué? Porque Chávez es el presidente que los va a tener en cuenta en el gobierno y los tiene en cuenta directamente, el que se mete con la gente, el que Chávez soy yo, Chávez es el pueblo, todos se sienten identificados con el dirigente y no es un presidente que está ya desde el Palacio de Miraflores, sino que está ahí con ellos y se sienten identificados con él directamente. ¿Es el sector popular el que de alguna manera se ha visto más beneficiado con la política chavista, el que hoy se levanta, el que hoy grita, el que no entiende qué es lo que está sucediendo? ¿Qué va a pasar con ellos con el deceso del presidente Chávez, que era una fuerza que estaba emergiendo con una consistencia y un poder muy grande que el mismo Chávez le había entregado a estos grupos? Yo no creo que sea únicamente los sectores populares. De hecho, Chávez tiene una particularidad y es que ha logrado incluir la participación de todos los sectores. Hoy Venezuela es una de las sociedades donde se tiene la participación política clara. El ciudadano de a pie, el funcionario público, conoce la Constitución venezolana y la utiliza como arma argumentativa. Toda la gente hoy tiene un nivel de participación que los hace demandar, digámoslo así, muchas más cosas del chavismo. De hecho, los chavistas que están, digámoslo así, desengañados, no es porque Chávez no les haya dado, es todo lo contrario, es porque quieren más, quieren muchísimo más, participan muchísimo más. Pero el movimiento chavista no está, su base fundamental no es precisamente el pueblo. Sin lugar a duda. Chávez le dio voz a los que antes no tenían voz. Antes, por ejemplo, en las misiones sociales que nos hablaba María, una persona de 65 años que estuviese en condición de analfabetismo no era objeto de política social porque simplemente ya estaba acabando su ciclo vital y económico. Entonces, ¿para qué gastar recursos económicos en una persona que ya está a punto de salir del espectro político y que no importa de su participación? Chávez se preocupó por él, creó misiones que le permitieron aprender a leer y a escribir. E incluso yo mismo en Venezuela me di cuenta como un viejito que acababa de aprender a leer, lo primero que quería saber era qué era eso de política exterior. De ser un analfabeta que era simplemente segregado socialmente, se convierte en un ciudadano activo y a pesar de su edad, ya para muchos sistemas económicos no funcionaba. Él, que aprende a leer, quiere aprender sobre política exterior porque eso habla su presidente y él quiere saber qué es eso de política exterior. Entonces, esa es una participación muchísimo mayor y en efecto los sectores populares, que eran los que estaban más excluidos, son los que empiezan a participar en Venezuela. En Venezuela, la encuesta del Latinobarómetro, que mide de alguna manera el sentir de los ciudadanos de todos los países de la región alrededor de temas políticos, sociales y económicos, refleja que la sociedad venezolana es una de las sociedades que más se identifica con la forma democrática de gobierno. O sea, a pesar de todo lo que podamos decir, de los defectos que hay, de la debilidad institucional que hay en Venezuela, la sociedad venezolana valora la democracia y un reflejo de que la valora es que en las elecciones de octubre el 80% de los votantes se movilizó a las urnas. Ya quisiéramos en muchos de los países de la región tener una afluencia como esa. Y en tantas elecciones además. Y tantas elecciones. Se realizaron una por año aproximadamente durante la era de Chávez. 17 torneos electorales, eso es una participación bastante alta y cada vez con números mayores. Ahora, Gustavo es venezolano.
Y en Venezuela no todo el mundo quiere a Chávez. Hay un sector de oposición que ha obtenido en las últimas elecciones un voto bastante alto, que lleva a la gente a alejarse de ese líder. Son raíces históricas muy vinculadas a los partidos tradicionales, o un malestar por no poder participar, como lo hacen otros venezolanos, de la política de Chávez. El problema de Chávez es que quiso, en su mandato, fortalecer la clase baja, y la clase media se vio afectada. Esa clase media opositora es la principal, que se encuentra como en un desacuerdo ante el gobierno de Chávez, y por esa poca participación de la clase media que Chávez le ha dado en su gobierno, ha generado un desacuerdo total en ellos, porque ellos se consideraban, o la clase media se considera una clase participativa que no está ni muy abajo ni muy arriba, pero que condicionalmente tiene que participar y se siente importante, y el debilitamiento de esa clase ha provocado que ellos entren en un conflicto, en un llamado de atención al gobierno, en que nosotros existimos, nosotros formamos parte de la cúpula venezolana gobernal. Francisco José, ¿qué va a pasar en América Latina con la muerte del presidente Chávez? Porque de alguna manera su gobierno, su política, su accionar se había convertido en un ejemplo a ser emulado en América Latina, tanto así que países muy cercanos que hoy están muy dolidos por la partida, de alguna manera tratan de buscar el rumbo y de continuar por el camino de Chávez, sin Chávez, ¿no? Efectivamente, sin Chávez, pero con el ejemplo de Chávez, ¿sí? ¿No? Nosotros tenemos que hablar del espíritu de un hombre, ¿sí? Del espíritu de un hombre que le dio voz a los que no tenían voz, ¿sí? No solamente para su país, sino para el pueblo latinoamericano, para los pueblos del mundo. ¿Qué le espera a Latinoamérica? A Latinoamérica le espera una profundización de sus cambios estructurales, ¿sí? A través de las políticas que en este momento los gobiernos progresistas, alternativos de América Latina han implementado, ¿sí? En un ejemplo que es inversión social, en un ejemplo que es distribución de la riqueza, en un ejemplo que es acabar las inequidades, en un ejemplo que significa no solamente ver lucha de clases, sino ver el sentido de humanidad, el sentido de lo colectivo, y eso es lo que reivindica el movimiento social latinoamericano a través de su lucha indígena, a través de su lucha campesina, a través de las minorías sexuales, ¿sí? y raciales. Entonces a Latinoamérica le espera es profundización de esos cambios, le espera es mucho progreso, mucho más avance, sobre todo en los momentos de geopolítica actual. Roberto, ¿qué tan saludable para las democracias de América Latina, con algunas mezclas entre democracia y dictadura que infortunadamente sucede en nuestros pueblos, resulta este tipo de accionar, de estos mesías, de estos caudillos que se reeligen una y otra vez? ¿Qué tan significativo, tan importante es para que los pueblos latinoamericanos emulen este accionar? Yo no sé si la existencia del caudillo es o no saludable para la democracia. Lo que sí sé es que es un síntoma de que las democracias no están maduras, que las democracias todavía tienen debilidades. En una democracia madura, la desaparición o no del jefe de gobierno, del jefe de Estado, debería simplemente traducirse en la activación de los procedimientos constitucionales que lleven a la elección de un siguiente gobernante, y que se mantenga los temas alrededor de los cuales existe consenso de Estado, y que cambien los temas alrededor de los cuales hay diferencias entre los partidos dentro de cada país, dentro de cada sistema. Definitivamente esto es, la existencia del caudillo es síntoma de una inmadurez de la democracia, y por supuesto que de alguna manera también se refleja en un debilitamiento de las instituciones, particularmente nocivo en lo que tiene que ver con la concentración, con el debilitamiento del sistema de lo que llaman en los checks and balances, del sistema de balances y contrapesos, que es el que permite de alguna manera la rendición de cuentas por parte del gobernante. Chávez se alcanzó figuración internacional como pocos venezolanos, desde luego, en el buen sentido de la palabra,
pero no es un Che Guevara. Sin embargo, pudiera convertirse en un símbolo importante de la izquierda latinoamericana. Incluso antes de morir Chávez se había convertido en ese símbolo. Incluso uno de los discursos que alguna vez discutimos con Roberto, el discurso del diablo estuvo aquí, es un discurso muy significativo porque es un discurso en el 2006 en la Asamblea de Naciones Unidas y es un discurso que está denunciando las lógicas y las prácticas del capitalismo y del sector financiero y lo hace 2 años antes de la crisis. Obviamente cuando se hace ese discurso que recurre a elementos religiosos, los musulmanes encontraron que este señor también tenía un respeto por la religión y que ese mismo diablo del Islam es el mismo diablo del catolicismo, estaba ahí presente y entonces toda América Latina empezó a ser referenciada por Hugo Chávez y en Chile se decía, tú eres de América Latina, o sea que tú conoces a Chávez, y en Colombia se decía, tú eres de América Latina, así que tú conoces a Chávez. Chávez se fue considerando a sí mismo y se fue imponiendo como un símbolo de América Latina y de transformación, con cosas positivas y con cosas negativas. ¿El chavismo muere con Chávez o tiene una oportunidad de sobrevivir con Maduro y con, obviamente, ese legado que deja en Venezuela? Bueno, pues ahora lo que viene es un periodo de transformación, ¿sí? Tú muy bien lo mencionas, viene el chavismo sin Chávez. Entonces es una transformación a ese sistema socialista del siglo XXI. Entonces ahora al líder, al próximo presidente de Venezuela, ¿qué le queda? Transformar esa ideología, sobre todo, y haciendo énfasis en la pregunta anterior, la ideología de la Unión Sudamericana. Creo que ese es uno de los legados más importantes también del expresidente comandante Chávez, la Unión Latinoamericana. Entonces hay que transformar el chavismo, pero también y teniendo en cuenta siempre el discurso y todo el discurso hacia la Unión y hacia la Unión Latinoamericana. Yo pienso que principalmente la labor está en Maduro. Si Maduro tiene el trabajo fundamental de cumplir esas promesas que Chávez había venido trabajando y prometiéndole al pueblo un cambio, una participación política, unas misiones que los ayudaran, que los beneficiaran. La labor está en Maduro, un chavismo sin Chávez, pero que donde Maduro llegue a convencer o a seguir fortaleciendo esa unión popular del pueblo venezolano y cumplir esas promesas, va a poder surgir y trabajar poco a poco con su mandato. Pero la pregunta que nos hacemos todos los latinoamericanos y el mundo en general es, ¿está listo Maduro para asumir ese reto? ¿Está Maduro? ¿Está Maduro? Sí. Yo voy a retomar lo que se decía. Chávez acaba de hacer el tránsito de líder a mito, ¿no? Que es una cosa muy se acaba de construir una leyenda, digamos. Esa leyenda va a ser utilizada de ahora en adelante por muchos, por supuesto, los que hacían parte de su gobierno y del oficialismo van a apoyarse en el mito de Chávez. De la misma forma como Chávez se apoyaba en la leyenda de Bolívar, probablemente Maduro, en caso de ganar las elecciones y de continuar como presidente, se apoyará en la leyenda de Chávez para construir su gobernabilidad y para construir todo su ideario y construir todo el imaginario que va a transmitir al pueblo venezolano. La pregunta de si Maduro está maduro, yo lo que diría es que Maduro tiene un gran capital político que reside en 2 cosas. Primero, en el testamento político de Chávez el 8 de diciembre, cuando dice, si yo llego a faltar, por favor elijan a Nicolás Maduro como presidente. Eso es invaluable políticamente porque el pueblo venezolano, el pueblo chavista, siente que la instrucción que le dejó su líder es la de elegir a Maduro para continuar con su obra. Y lo segundo es que Maduro representa la lealtad a toda prueba frente al ideario de Chávez. Como muchos otros. Ahora, en el caso de Venezuela, Chávez tiene una persona allí que le puede sustituir. Vamos a ver qué ocurre con las elecciones que se tendrán que realizar. Pero donde no dejó un sustituto fue a nivel de líder latinoamericano. ¿Podemos decir que hay una persona que pueda reemplazar a Chávez, Francisco, como líder de América Latina? No, Chávez es una particularidad, es una singularidad y como tal se respeta, ¿sí? Pero sí vemos liderazgos importantes en América Latina, como por ejemplo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, sí, que en muchas declaraciones y en mucho de su accionar político en el ámbito internacional ha estado mucho en el ámbito y mucho en la onda
de lo que es el socialismo del siglo XXI, ¿sí? La necesidad del socialismo del siglo XXI y de posicionarlo en el discurso latinoamericano. Entonces, lo que yo creo es que las voces, precisamente estamos hablando de voces, no estamos hablando de que quedó un Correa, pero quedó un Evo, pero quedó el presidente de Nicaragua, ¿sí? O sea, hay una voz muy plural, ¿sí? En el sentido de lo que es, no queremos más hegemonías, el continente se libera, rompe el paradigma neoliberal, que es uno de los grandes aportes que uno le puede indalgar al presidente Chávez en su lucha política. Y entonces creo que quedan las voces en el continente. Ronald, ¿cambiará entonces algo con la desaparición de Chávez en la política latinoamericana? ¿Tendrá más peso hoy día, por ejemplo, una alternativa como la brasileña? ¿Se empieza a socialdemocratizar la perspectiva política para la izquierda latinoamericana? Yo creo que lo que se abrió con Hugo Chávez es un espectro de confrontación entre la democracia representativa y la democracia participativa. Hay algunos presidentes que están más cerca de la democracia participativa y de la participación directa del pueblo en diferentes escenarios, y hay presidentes que todavía se mantienen en el orden de la democracia representativa, donde el ciudadano simplemente elige a su representante y su representante toma las decisiones. No se ha dado en América Latina procesos revolucionarios, pero yo creo que hay cambios que podrían ser fácilmente valorados como revolucionarios. Que hoy un ciudadano esté atento de lo que está pasando en el resto del continente y no por ser venezolano deje de preocuparse por lo que está pasando en Chile o en Bolivia, y que haya esa interconexión entre los pueblos e incluso que haya una diplomacia paralela de los pueblos, pues es un escenario bastante interesante en la construcción de escenarios políticos de América Latina en el mediano plazo. América Latina es en este momento un laboratorio de democracia. Algunas democracias funcionarán mejor, algunas democracias terminarán peor. Yo creo que es interesante empezar a ver cómo todos los líderes del continente empiezan a tomar sus propios discursos, algunos de ellos en una dirección, otros en otra. El propio Correa pues tiene su revolución ciudadana, cada uno tiene un discurso político que trata de hacer. Incluso en Colombia se tiene una lógica de acercarse a la socialdemocracia cuando veníamos de un presidente de otra índole. Entonces hay otros espacios donde se está dando. En Argentina, por ejemplo, se mira si la señora Cristina Fernández de Kirchner puede continuar o no. En esta primera y segunda décadas del siglo XXI, una etapa de prosperidad como pocas había vivido, digamos, en su historia independiente. Eso ha permitido que gobiernos de distinto signo hayan podido solidificarse, consolidarse y sostenerse de una forma relativamente exitosa en el poder durante estos años. Y eso lo vemos en países como Bolivia, como Ecuador, donde después de tener una alta inestabilidad política en la que los presidentes eran derrocados después de 1 año y medio de gobierno, máximo 2 años de gobierno, ahorita vemos gobiernos, digamos, más sólidos y con mayor capacidad de atender las demandas sociales de sus poblaciones. Y yo creo que eso es una constante en todos los países latinoamericanos, más allá de su signo político, y lo vemos desde la política social de Chávez, pasando por la revolución ciudadana de Rafael Correa e incluyendo, por ejemplo, el proyecto de construir 100.000 viviendas del presidente Santos. Nada de eso sería posible sin la etapa de prosperidad que están viviendo los países de la región. En América Latina en este momento hay un país que por supuesto está pensando cómo queda su relación y es el nuestro, porque venimos de una época bastante compleja cuando estaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez, nuestra relación casi que era nula con Venezuela, luego se restablece, hay una nueva amistad con el presidente Chávez y el presidente Juan Manuel Santos, y hoy hay cambio de gobierno. ¿Cuál es el camino para Colombia para restablecer esa relación que de alguna manera se había logrado consolidar, estabilizar con el presidente Chávez y el presidente Juan Manuel Santos? Yo diría que lo que más le conviene hoy a Colombia es que en Venezuela ocurra una transición pacífica, democrática y dentro del marco institucional. En tanto ello ocurra, no habría mayores nubarrones en el horizonte, exacto, porque cada uno con sus matices, sea Maduro, sea Capriles, ninguno, digamos, tiene algún motivo específico para distanciarse o para romper ese ciclo de alguna manera positivo que el presidente Santos y el presidente Chávez habían establecido en la relación. Con Maduro lo que habría es una continuidad. Maduro tiene una relación muy cercana, entre otras cosas, con la canciller colombiana, con María Ángela Holguín, y ha sido
dentro del gobierno de Chávez fue uno de los funcionarios tal vez más pragmáticos y más dados a la negociación y al diálogo con Colombia en todo momento. Y por supuesto que Capriles pues representa a la oposición venezolana, que siempre ha simpatizado mucho además con el gobierno colombiano. Entonces, en esa medida no debería haber mayores contratiempos. Pero sí hay un aspecto que es importante, donde pueden surgir algunas dudas, y es que Chávez jugó un papel central en el inicio de las conversaciones de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno. Eso es un proceso importantísimo en estos días en Colombia y para América Latina, y que está en marcha. La ausencia de Chávez podrá significar un problema para esas conversaciones ahora. ¿Faltará el consejo de Chávez para que las conversaciones sigan de una manera mucho más rápida y se llegue a un final feliz? Bueno, pues el apoyo de Chávez para el inicio de las negociaciones de paz fue fundamental, ¿no? Gracias a él también inician las conversaciones, pero igual no creo que ahora, estando sin Chávez, las conversaciones vayan a tomar un rumbo distinto del que ya han venido tomando. Las negociaciones en el ámbito agrario, por ejemplo, que es el punto álgido, gracias a ese camino que vienen trazando desde Noruega y toda la negociación en La Habana, ya se están trazando unas metas que son más plausibles, unas metas en las que el gobierno y la guerrilla están llegando, digamos, por decirlo así, algunos puntos concretos que eso no se había logrado en mucho tiempo. Entonces, ese legado y ese apoyo de Chávez en esas conversaciones de paz, a pesar de que él no esté, esa vigencia y ese apoyo a esas negociaciones está ahí y va a continuar por mucho tiempo. La ausencia del presidente Chávez, por un lado, deja a las FARC sin casi que su principal espejo y su líder político regional, a quien respetaban y a quien hacían muchísimo caso, además. Y por otro lado, les deja la incertidumbre acerca de si ellos podrán o no seguir continuando con esa retaguardia estratégica que para las FARC de alguna manera significaba el lado venezolano de la frontera cuando eran perseguidos por el ejército colombiano. En ausencia de esos dos hechos, eventualmente las FARC podrían considerar que ha llegado el momento de dejar las armas y de involucrarse en un proceso de paso a la vida política, digamos. Ronald, ¿qué va a pasar con organizaciones latinoamericanas que tenían o que tienen hoy un objetivo claro, y es el de la integración, el del trabajo en equipo de América Latina frente a economías de orden diferente como el CELAC y el ALBA, en el que por supuesto Chávez marcó la pauta, jalonó todos los procesos de estas dos organizaciones? Con su desaparición, ¿estas dejan de existir? No, todo lo contrario. Yo creo que ese es uno de los criterios por los cuales precisamente el presidente Chávez en su momento designó a Nicolás Maduro como sucesor. El presidente Chávez era el gran arquitecto de estas instituciones, fue el que planteó la necesidad de ellas, el que las fue estructurando y el que a través de diálogos con cada uno de los presidentes los logró sentar y crear proyectos que hace 20 años eran imposibles en el continente. Sin embargo, el maestro de obra, el constructor que ponía cada uno de los ladrillos, los articulaba y les ponía el cemento para que funcionaran, fue precisamente Nicolás Maduro. Ese criterio internacional de que Nicolás Maduro es la única figura del chavismo reconocida en el contexto latinoamericano y mundial es precisamente la figura que lleva a que el presidente Chávez lo designe como el sucesor. El presidente Chávez abrió las relaciones con países como Irán, como China, como Rusia, que hoy se han extendido a toda la región. ¿Creen ustedes que los nuevos líderes venezolanos podrán mantener esa política? ¿Ha sido esa política positiva o negativa para América Latina? Que el próximo presidente, por lo menos durante la parte inicial de su gobierno, va a tener el gran reto de construir gobernabilidad interna, al interior de su propio país. Y además va a tener una restricción de recursos que debido al ajuste económico que Venezuela tiene que realizar después de venir de un año electoral en el que el gobierno tuvo que hacer un empuje realmente impresionante en el gasto público para poder ganar holgadamente las elecciones. Entonces Venezuela yo creo que se va a retraer internacionalmente un poco con respecto a lo que conocíamos de la política exterior de Hugo Chávez.
Habría que decir una cosa importante, yo creo, para nuestros auditores, porque he observado durante todo el programa un consenso muy amplio entre estos jóvenes que están aquí, si tenemos en cuenta que el único bolivariano que tenemos aquí en la ronda es Francisco José. Francisco, sí. ¿Cómo ves tú como bolivariano, el único de la ronda? Democráticos, ¿no? Siempre se ha querido ver el velo del accionar político del presidente como dictatorial, como una persona autoritaria, además. Yo creo que hay que nombrar el componente, ¿sí? Del poder popular. Por ejemplo, en Venezuela no existe la figura clásica de la distribución de los tres poderes de Montesquieu, ¿sí? Sino que se adjudican dos poderes más, que es el poder electoral, ¿sí? Darle autonomía para que las elecciones verdaderamente sean del pueblo, y el poder popular, ¿sí? Que es esa estructura de las organizaciones de base que se dan su autonomía y se emancipan, ¿sí? Para realizar y llevar a cabo sus proyectos. Ronald, hay quienes manifiestan de alguna manera que si hay un perdedor con el deceso del presidente Chávez, es Cuba. Yo no lo vería así. Yo creo que Cuba tiene una participación muy activa en el proceso de transición en Venezuela y que la cercanía entre Cuba y Venezuela es evidente. De hecho, en el proyecto de reforma constitucional que planteaba el presidente Chávez en el 2007, uno de los artículos hablaba de crear una especie de confederación cubano-venezolana. Hoy Cuba también está atravesando una transición y la transición venezolana pues es parte de la misma transición cubana. Si se da el proceso electoral y quedase ganador Nicolás Maduro tiene unas líneas de contacto directas con Cuba, y si quedase ganador un líder de la oposición, quizá un Capriles no puede desmontar de la noche a la mañana unos acuerdos que hay con Cuba y que están establecidos y firmados y ratificados. Entonces, digamos que Cuba, en efecto, ha jugado un papel importante en toda la estructuración de las misiones bolivarianas. Es parte de las misiones bolivarianas, como la misión Robinson, son modelos cubanos llevados y promovidos por Venezuela a una escala mayor y con los recursos que siempre había querido. De hecho, Fidel Castro, cuando hace la revolución, lo primero que quería era apropiarse de Venezuela, porque Venezuela era el capital de América Latina, ahí estaba el petróleo. Hoy la relación de Cuba no es la misma Cuba de la Guerra Fría, hoy Cuba es una Cuba diferente y en efecto pues Venezuela jugará también un papel importante en lo que va a ser la misma transición cubana, pero ese será un reto que tendrán que asumir los cubanos. Pero seguirá acompañando Venezuela a Cuba, soportando todo el peso económico y ese acompañamiento financiero que por años llevó a cabo Chávez. Yo creería que sí. ¿Con la misma intensidad? Yo creería que sí, obviamente por algunas razones más de orden económico, como decía Roberto, es decir, Venezuela va a ver recortada su disponibilidad de efectivo y tal vez ahí podría haberse recortado un poco, pero el resto se mantendría. Gustavo, ¿crees tú que los venezolanos están dispuestos a mantener esa carga económica, petrolera que les significa el apoyo, la hermandad con los cubanos? Para cierta clase o para cierto sector popular es benefactorio, es agradable tener esa comunicación y comercialización con Cuba y ese sustento económico que le da Venezuela porque recibe algún beneficio Venezuela de todas estas negociaciones. Sin embargo, no considero que para el sector opositor sea agradable perder o ver en detrimento su poderío económico, ya que considera que lo están regalando o lo están de alguna manera entregándolo a Cuba y que esta no se vea algún fruto de esta entrega económica. Pero esta fuga no podría verse representada de alguna manera en una mejoría para el pueblo, es decir, no tanto dinero para afuera, porque no solamente es con Cuba, también es con Argentina, Bolivia. También con Bolivia. Entonces la oposición de alguna manera lo que dice es que esa platica también podría reinvertirse en un porcentaje diferente para el pueblo venezolano, para mejorar las condiciones de vida que tiene el pueblo venezolano. De hecho, la oposición venezolana en todo el gobierno de Chávez ha criticado que de ese porcentaje que otros países reciben de Venezuela sea distribuido equitativamente en infraestructura venezolana, en salubridad. Los hospitales venezolanos se están viendo terriblemente afectados por la escasez económica que ha provocado el financiamiento a otros países y de alguna manera quieren que su dinero se vea invertido en infraestructura, en salubridad, en educación, en
en formular un sector agrícola que se está viendo afectado y que el sector agrícola es el principal distribuidor alimentario del país. Entonces, más que todo es eso, que una parte del gasto público se vea invertido en Venezuela, sobre todo en el sector agrario. Volviendo ¿sí? El avance y el progreso económico del país va a continuar, va a seguir y se va a seguir, digamos, apoyando y fortaleciendo ese gasto social. Hay un proyecto insigne que deja el presidente Hugo Chávez y es la Franja del Orinoco, ¿sí? Esa garantía de soberanía energética para el mundo, la segunda reserva mundial de petróleo más grande del mundo. Y eso ya habla en términos geopolíticos, en términos de estabilidad democrática, muy importante para Venezuela, porque se saben que son recursos que se tienen en cuenta para la población, pero con el valor de que son solidarios e integracionistas. Sí, recordemos que la Franja del Orinoco está en intereses económicos de todo tipo, los chinos, los iraníes, incluso empresas norteamericanas, ¿sí? Etcétera, etcétera, que dejan un valor y un portento económico para la nación. En esta ronda de jóvenes conservadores con un bolivariano, yo quisiera... tanto como conservadores. pero no bolivarianos en todo caso. Y es bueno resaltarlo para que nuestros auditores vean con quiénes estamos conversando. Yo quisiera que hiciéramos un pequeño resumen de lo que creemos es el legado de Chávez para América Latina. Bueno, primero en política social, como lo dije al principio de la entrevista. Segundo, la unión de Latinoamérica, su gran sueño, el sueño reiterado, el sueño de Bolívar, que era la unión latinoamericana. El gasto social, básicamente, resalto esas dos cosas. Hay muchos retos que vienen, pero igual los avances que se hicieron en la unión latinoamericana hay que resaltarlos. Yo quiero desarrollar un poco esa idea del redimensionamiento de la integración regional latinoamericana. El papel de Chávez en la región, tal vez su mayor legado es justamente la forma distinta de concebir la integración ahora con respecto a cómo era antes. No solo porque Chávez tuvo un papel fundamental en el 2005, en la cumbre de Mar del Plata, cuando este proyecto del área de libre comercio de las Américas es de alguna manera frenado por los países de la región, sino porque creó una nueva forma de integrarse, creó una especie de neointegracionismo distinto al tradicional que era representado en bloques como la CAN, el propio Mercosur en su diseño inicial, el Sistema de Integración Centroamericano, el ALADI, y aquí vienen una nueva gama de instituciones como la CELAC, la UNASUR, el ALBA, bajo principios muy distintos, principios por un lado autonomistas, de alguna manera intentando escapar y tal vez combatir lo que el propio Chávez llamaba el imperialismo norteamericano, y por otro lado una integración en el caso de Petrocaribe y del ALBA signada por la solidaridad entendida como una especie de asistencia en materia de recursos y en materia de petróleo y otros elementos que le permitieran a los países construir proyectos conjuntos y desarrollar políticas sociales y desarrollar el bienestar de sus pueblos. Esa herencia de una nueva forma, en torno a una nueva forma de percibir la integración, yo creo que tal vez va a ser uno de los legados más duraderos de Hugo Chávez. Ronald. Yo, ya aprovechando que mis compañeros han hablado de legados positivos, yo creo que también hay unos legados negativos. Y en el caso del chavismo, así como aumentó la participación, también hizo la radicalización de Venezuela, dividió una sociedad y en algunos momentos la llegó a poner de una forma bastante polarizada y enfrentada, lo cual los venezolanos, sobre todo desde el 2007 hacia acá, han sabido transformar al debate político, no gracias a Chávez, sino gracias incluso a los mismos procesos entre la lógica oposición-gobierno, donde unos jóvenes fueron los que derrotaron electoralmente a Hugo Chávez. La primera derrota electoral de Hugo Chávez la hacen unos jóvenes opositores que no están dispuestos a una transformación hacia el socialismo. Pero esa radicalización, pues hoy tiene una Venezuela dividida que está buscando caminos de comunión.
y esos caminos de comunión son necesarios. Igualmente, otro de los legados negativos de Chávez fue un poco su irresponsabilidad en algunos temas económicos, particularmente con el manejo de PDVSA. PDVSA sustentó toda esta política, tanto internacional como nacional y social de Hugo Chávez, pero PDVSA no se ha renovado y PDVSA sigue funcionando con estructuras de finales de los 90. En este momento la mitad de su refinería más importante está prácticamente deshecha, pero el problema es cómo ver el futuro dependiendo tanto del petróleo y de este sector económico. Entonces, en efecto, Hugo Chávez deja cosas buenas, pero también deja cosas malas. Gustavo. Deja cosas buenas como la participación de ese sector popular de la población venezolana, que ahora se siente un poco más observada y se considera un poco más educada, gracias a que toda esta gente tiene como poder fundamental la Constitución y la conoce al pie de la letra. Para argumentar y debatir debates políticos, utiliza la Constitución como principal recurso y eso genera un crecimiento, un progreso en las clases populares y a su vez un reconocimiento de la sociedad venezolana internacionalmente, con la creación de estas organizaciones o de seguir este sueño bolivariano de la emancipación latinoamericana, ha logrado un reconocimiento muy importante a nivel internacional y eso es un legado interno del país, como es el crecimiento de la clase popular, y un legado internacional de reconocimiento, que básicamente considero yo que esos son los dos principales legados. Francisco. Dos legados. La dignificación de las clases subalternas en Venezuela, en el continente y en el mundo. El discurso de la integración latinoamericana. Y la aposta de que hay esperanza de cambio y de transformaciones más allá del modelo neoliberal y las políticas del orden mundial capitalista de la sociedad industrial moderna. Eso es lo que, digamos, uno resaltaría de esta gran obra que dejó el presidente Hugo Chávez y de la que vamos a hablar mucho tiempo. Interesante ver cómo jóvenes de distintas orientaciones políticas y de distintas raíces coinciden en amplios aspectos cuando se analiza el legado del presidente Chávez. Sin duda alguna, todavía falta mucho tiempo para avanzar en distinguir lo positivo de lo negativo, pero sin embargo parece extraordinariamente interesante saber cuáles son las primeras impresiones después de la desaparición del líder bolivariano Hugo Chávez Frías. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.